nosotros tenemos que saber que hay una meta, hay un propósito, pues. Dios nos salvó para un propósito. Amén. La gente allá afuera no sabe que fue criada para un propósito, ¿verdad? Nosotros todavía no captamos que fuimos salvos para un propósito. Gracias a Dios por la carta a los Efesios, porque la carta de los Efesios nos muestra el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Es todo lo que nos enseña la carta de los Efesios. Ella, por eso muchos le llaman la reina de las cartas, ¿verdad? Porque es una de las cartas que Pablo escribió en la cual Dios nos presenta su plan eterno, su propósito eterno. Él abre su corazón en esa carta para mostrarnos lo que antes estaba escondido en su corazón, pero Él lo dio a conocer. Amén. Y poco a poquito lo estamos conociendo. Entonces el propósito de Dios es que Él quiere tener esa iglesia gloriosa, porque hay dos cosas que Él quiere hacer a través de su iglesia. Él quiere ser expresado y quiere ser representado. Amén. Entonces, por eso al final del capítulo, al final de Efesios capítulo 6, nos muestra que Dios a través de la iglesia quiere vencer a su enemigo. Amén. Entonces, poco a poquito nosotros vamos metiéndonos en esta carta y vamos disfrutando las riquezas que hay acá. Hoy vamos a estudiar un poquitito más porque no llevamos prisa. Vamos a estudiar un poquito, tal vez vamos a estudiar solamente un medio versículo, ¿cómo la ve? Porque hay muchas riquezas aquí. Entonces no nos alcanza el tiempo, entonces pues podemos hacerlo el domingo si Dios nos presta vida. Amén. Entonces vamos a Efesios capítulo 4, versículo, vamos a leer del versículo 11 para ir captando lo que vamos a estudiar. 11, 12, pero nuestro versículo clave del día de hoy es el versículo 13. Y tal vez como te mencioné, no lo vamos a terminar, tan solo vamos a ver una parte. Si lo terminamos, qué bueno, si no, hasta donde Dios nos indique, ahí le paramos. O hasta donde ya te veas tú cansado, también le paramos. Bien, dice, y él, vamos a leerlo juntos, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Nuestro versículo clave de hoy, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si te fijas aquí hay muchas cosas preciosas que tenemos que tomarle tiempecito para irlas saboreando. Amén. Entonces por eso te decía, tal vez no lo alcancemos a cubrir todo el versículo 13, pero hasta donde Dios nos lleve, con eso va a ser suficiente. Oremos al Señor para que Dios nos ayude a través de este estudio y podamos salir bendecidos. Bendito Padre Celestial, aquí estamos con un corazón dispuesto, Señor, y agradecido por la oportunidad que nos das de estar aquí adorándote y estudiando tu palabra. Gracias por todos mis hermanos que estamos aquí, Señor. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra. Quita toda distracción de nosotros, que nuestros pensamientos estén puestos en ti, Señor, y que podamos todos juntos, Señor, estudiar tu palabra en estos momentos y que todos juntos salgamos bendecidos. Padre Celestial, creemos a tu palabra, creemos que tú estás aquí, creemos que nos seguirás hablando y creemos que tú nos vas a bendecir a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Pues bien, Miguel, bienvenido. Miguel es mi cuñado, ya todos lo conocen aquí. Ya ha estado aquí con nosotros también, pero ahora nos está volviendo a visitar. Qué bueno, Miguel, bienvenido. Amén. Entonces, el tema de hoy es creciendo hacia tres objetivos. Creciendo hacia tres objetivos.
Y ya leímos el versículo 13, que es el versículo clave, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de qué hablamos el domingo? Hoy vamos a hablar acerca de crecer hacia 3 objetivos. Pero en los últimos 2 mensajes cubrimos un tema muy importante, que hablamos acerca de que los dones son ¿para qué? Para perfeccionar a los santos. El miércoles pasado, bueno, en el último mensaje que les di, ¿verdad? Hablamos acerca de los dones y ya aprendimos acerca de que el que ascendió es el mismo que descendió, ¿verdad? Y que llevó cautivo a la cautividad y todo eso lo miramos. Y que dio dones. Pero en el estudio pasado, que fue el domingo, hablamos acerca de la perfección de los santos o perfeccionar a los santos. Amén. Dijimos que los dones mencionados aquí, que son los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, dijimos que ellos tienen la delantera sobre nosotros y tienen toda la responsabilidad de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si ustedes se acuerdan, dijimos que dimos el significado de esta palabra perfeccionar en el original griego. ¿Se acuerdan ustedes? Dijimos que esta palabra viene del griego, que es catartismos, y era una palabra usada por los médicos, ¿verdad? O sea, había unos doctores, había unos hombres que ellos estaban estudiados, estaban capacitados para arreglar los huesos que estaban torcidos. Cuando alguien se falseaba, se zafaba un hueso, iba con estas personas que ellos podían poner en su lugar el hueso. Y también si estaba fracturado, ellos también lo podían componer, con el único fin de que esta persona siguiera haciendo su actividad, que ese hueso roto o salido pudiera funcionar nuevamente. Amén. Entonces, con ese ejemplo nosotros podemos entender lo que nos está diciendo la palabra, de que estos dones son para perfeccionar a los santos. Por eso dice, para la perfección de los santos, es para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia, o que va una secuencia. Tú eres perfeccionado, esa perfección es para la obra del ministerio, y la obra del ministerio es para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén, hermanos. Entonces, cuando hablamos pues de perfeccionar a los santos, estamos hablando de una capacitación. Dios nos ha dado la responsabilidad, ¿verdad?, como pastores, de capacitar, de equipar. Eso significa perfeccionar, ¿verdad?, a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Acuérdense siempre que en Efesios todo es para la vida de la iglesia, no es nada para ti, no es nada para mí. Todo es para que se cumpla el propósito de Dios. Todo es para la edificación de la iglesia. Amén. Entonces, nosotros dijimos que, hablando como pastor, tengo una responsabilidad. Dios me puso para que funcione aquí, y mi responsabilidad como pastor es, por eso dice pastores y maestros, es alimentar, es cuidar, es enseñar, ¿verdad? Enseñar, claro, el evangelio, la palabra del Señor, para que los hermanos vayan siendo capacitados, vayan siendo equipados. Y todos sabemos que
cuando venimos a la vida de la iglesia, muchos de nosotros venimos no muy bien, pues también aquí está el pastor para arreglarlo, pues. Amén. Pero con la palabra de Dios y con el amor de Cristo. Amén. Cuando nosotros venimos a la iglesia, nosotros venimos muchos pues desarreglados, ¿verdad? Y todavía no andamos muy bien y por eso venimos aquí porque queremos que nos arreglen, ¿verdad? Pero con un solo propósito, de que todos nos metamos en el propósito de Dios, que es la edificación de la iglesia, que todos seamos edificados, que todos funcionemos. Este es el asunto, funcionar, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Por ejemplo, un maestro de matemáticas, ¿cuál es su tarea? ¿Cuál es su función? Un maestro de matemáticas, dar clases de matemáticas. Pero ¿para qué da clases de matemáticas? ¿Para agarrar su cheque e irse? Yo soy maestro y doy clases de matemáticas. A mí lo que me interesa es dar mi clase, que me agarren mi cheque y me voy a casa. ¿Será el propósito de ese maestro al estar dando clases? ¿Cuál será su propósito? Yo pienso que el anhelo de ese maestro que da clases de matemáticas es de que sus alumnos aprendan matemáticas y se gradúen de matemáticas y lleguen a ser maestros de matemáticas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál será el anhelo de tu pastor? Al estar aquí predicando un día y otro, predique y predique y predique, que nosotros pasen años y sigamos siendo los mismos. Los dones que Dios ha puesto en la iglesia es para perfeccionar a los santos, para capacitarlos. Amén. Para equiparlos, para que ellos también puedan funcionar y puedan capacitar a otros. Amén. Entonces, hermanos, nosotros tenemos mucha responsabilidad, como tú también tienes la responsabilidad. Dijimos en el estudio que esto no es del pastor. Ay, es que el pastor es responsable. Es que es el pastor el que tiene que encargarse de orar por las personas. Es que es el pastor que tiene que visitar. Es que el pastor tiene que ir, el pastor y el pastor y el pastor. El pastor tiene que hacerlo todo y los demás, ¿qué? Yo pienso que cuando va iniciando una obra, sí, el pastor tiene que hacerlo todo, ¿verdad? Pero una vez que ya hay varios hermanos, los hermanos tienen que estar activándose. Si no, entonces como que si no estamos haciendo lo que Dios nos puso a hacer, por eso hay una preocupación en nosotros. El apóstol Pablo le preocupaba eso, la edificación, que las iglesias fueran siendo edificadas, que los hermanos fueran siendo edificados, que los hermanos estemos funcionando, porque todos, al final, todos somos dones. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos aquí para funcionar. Solo que estos ministerios que están aquí, esos nos llevan la delantera. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros nos llevan la delantera. Dijimos que no nos vamos a meter en el asunto de si hay apóstoles o profetas o no lo hay. Ese no es el tema de nosotros. Amén. Porque muchos se quedan ahí estancados averiguando si hay o no hay. Aquí está hablando de que dio dones a la iglesia. Estamos hablando de funciones. Tú puedes hacer la función de un profeta, de un apóstol, de un evangelista, de un pastor, de un maestro. Tú puedes hacer esa función. Tú puedes funcionar. El apóstol Pablo fue claro, dijo, yo quisiera que todos profetizaran. Yo quisiera que todos fueran profetas. Yo quisiera que todos hablaran la palabra, hablaran de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, porque ya nos meteríamos a otro rollo. Aquí estamos hablando de que dio dones y que tú eres un don y que tú puedes funcionar. Amén. Porque tienes la vida de Cristo dentro de ti. Dice Efesios capítulo 4, versículo 15. El anhelo de Dios, hablando de el ejemplo del maestro de matemáticas, su deseo es de que se gradúen sus alumnos de matemáticas, ¿sí o no? ¿Verdad? Pues
El anhelo de Dios es de que todos nosotros nos graduemos como cristianos, que nosotros lleguemos a ser como Cristo. Amén. Que nosotros lleguemos a ser como Cristo. El apóstol Pablo, él pudo decir, hey, si no pueden imitar a Cristo, ¿qué dijo Pablo? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Pablo anhelaba que los hermanos llegaran a ser como Cristo, pero dice, si todavía no son capaces, al menos sean como yo. Porque si son como yo, ahí vamos, porque yo soy un imitador de Cristo. Amén. Entonces, hermanos, uno como pastor tiene una gran responsabilidad, porque vas a mirar que la misma Biblia nos dice y les dice a ustedes que nosotros debemos de imitar la fe de nuestro pastor. Pero ahorita vamos a llegar ahí porque vamos a hablar de la fe, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, yo creo que como pastores, nuestro anhelo es tener mucha gente en la congregación, ¿sí o no? ¿A poco usted cree que no me gustaría tener aquí todo este lleno? Y yo pienso que a todo pastor. Yo creo que a todos los pastores les gusta tener sus congregaciones llenas. Pero aparte de que anhelamos ver todo eso lleno, yo pienso que el mayor anhelo, al menos al mío, o al menos de los pastores que han entendido el propósito de Dios, su anhelo es mirar calidad entre todos esos hermanos. Nuestro anhelo es de los que ya estamos aquí, nosotros vayamos creciendo en el propósito de Dios. Que nosotros los que ya estamos aquí vayamos captando el mensaje y vayamos creciendo en lo que Dios anhela mirar en nosotros. Amén. Regresemos al versículo 12. O sea, Dios llamó a mucha gente, todos sabemos, el pueblo de Dios es grande, pero Él anhela verlos crecer. Sus hijos, Dios anhela verlos crecer. Como nosotros tenemos a nuestros hijos y queremos verlos crecer. Entonces, como pastores, sí anhelamos tener más gente, pero nuestro mayor anhelo es que los que ya estamos aquí vayamos siendo perfeccionados, para que nosotros, al ser perfeccionados, pues seamos nosotros útiles y vayamos creciendo y vayamos siendo edificados. Esto vaya siendo edificados para que tú también puedas pues capacitar a otros. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Te acuerdas tú que hablamos bastante de esta parte de perfeccionar para la obra del ministerio? Si tú estás siguiéndome, puedes captar que cuando hablamos de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, estamos hablando de un crecimiento en vida. Por eso yo te decía ahorita que tenemos que crecer. Por eso adelantito vamos a llegar en el versículo 14. Si nos das un adelantito, Berna, para que veas que todo esto viene en una secuencia. Desde el primer versículo, cuando nos hablan de guardar la unidad, Dios quiere que vayamos hacia adelante, Dios quiere que vayamos creciendo para que dejemos de ¿qué? Versículo 14, Berna. ¿Sí ve? Es lo que Dios quiere. Llevarnos a un crecimiento para que ya dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo. ¿Cómo está el cristianismo hoy? ¿Cómo está? Y más ahorita.
Ya a estas alturas y el cristianismo para allá y para acá. Ay, este no me gustó, este sí me encanta, este no, este sí, ay, aquel no, este sí me encanta. Todavía no hemos entendido el plan de Dios. Ay, este está muy aburrido, acá está más alegre. Vino uno y dijo, no, aquí no se siente, está muy apagado. Le digo, te lo has apagado tú, que no sabes ni qué es. Piensan que donde está el movimiento, ahí está el espíritu. Imagínate aquel que estaba encerrado cuando vino un huracán. Dijo, no, este no es Dios. Si fuera nosotros ahorita, no, hombre, saliéramos, no lleva el huracán. Un temblor y sacudió y dijo, no, este no es Dios. Ahorita el cristianismo de un día. Pero dice que de ahí vino un silbido tranquilo. Uno dice, nah, no es Dios. Y él dijo, sí es Dios. Bien, no, nos falta mucho. Dios quiere vernos crecer, hermanos. Entonces, cuando hablamos de la obra del ministerio y de edificación, acuérdense pues que estamos hablando de crecimiento en vida. Cuando hablamos de que debemos de ser edificados, estamos hablando de que tenemos que estar creciendo en vida. Nadie puede ser edificado si no está creciendo en vida. La edificación de la iglesia, la edificación del cuerpo de Cristo tiene que ver con estar creciendo en vida. Estar creciendo en vida, de estar viviendo la vida de Cristo, de que Cristo se esté viendo en cada uno de nosotros. Pero el anhelo de Dios en Efesios es de que todos, porque Dios anhela una iglesia corporativa. Habla de la iglesia, de todos nosotros. Amén. De que todos vayamos creciendo juntos. La obra del ministerio. ¿Se acuerdan? Esa palabra también la dimos en el original griego. La obra del ministerio. Esta palabra ministerio en el original griego es diaconía. De donde viene esa palabra diácono. Amén. ¿Y qué hacen los diáconos? Pero aquí tiene que ver más que un diácono, pero viene de ahí, diaconía. Pero diaconía no solamente habla de servir como sirve un diácono. Un diácono en la iglesia está para atender, está para servir, ¿sí o no? Pero está bien, pero aquí más que eso habla de servir, sino de alimentar, de nutrir. La obra del ministerio habla de ministro, de ministrar las riquezas de Cristo. Amén. Cuando nosotros al estar siendo perfeccionados, ¿es para qué? Para la obra del ministerio, para que yo y tú funcionemos, ¿qué? Ministrando las riquezas de Cristo a través del evangelio, que los que se acerquen a ti, tú puedas ministrarle. Pero ¿qué pasa? Nosotros se acercan y puro chisme. Se acercan los hermanos y nosotros puro desanimarlos. Fíjate que así anda fulano. ¿Cómo? Fíjate que así. Fíjate que así. ¿Cómo? Y todos desanimados. ¿Qué ministras tú, hermano? Pero eso se debe a que no está siendo perfeccionado. Amén. Porque esto es de que tú lo anheles, de que tú lo desees. Por eso al principio Pablo dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Solícitos, tienes que ser cuidadoso. Amén. Tienes que ser cuidadoso en guardar la unidad del Espíritu. Tiene que haber un anhelo en ti. Tiene que haber una preocupación. Tienes que tener cuidado. Tengo que tener cuidado, porque esto es importante, no solamente para
tu vida espiritual, sino que es importante para Dios. Amén. Por eso dice, solícitos en guardar la unidad. Esto es importante, esto es serio, tiene que ser con cuidado. Y a veces nosotros no somos muy cuidadosos. Somos muy descuidados. Amén. Entonces, la obra del ministerio nos están hablando de ministrar, de que podamos ministrar las riquezas de Cristo a otros por medio del Evangelio, que cuando se acerquen a ti, cuando se acerquen a mí, podamos nosotros bendecir a los hermanos con las riquezas del Evangelio, con las riquezas de Cristo, que ellos también puedan ser perfeccionados, para que ellos también funcionen. Imagínate todos ministrándonos Cristo, imagínate todos ministrándonos Cristo, hermano. Todos siendo perfeccionados para la obra del ministerio, ministrando y siendo edificados. Hay un crecimiento en vida en nosotros. Amén. Vamos a Colosenses capítulo 1, versículo 24. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer hasta el versículo 28. Salud. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjate bien. O sea, esto es de negarnos. Esto es de sufrir, hermano. Porque hay algo que Dios quiere hacer. Es la edificación. Cristo ya cumplió todo para que nosotros fuéramos perdonados y fuéramos redimidos. ¿Sí o no, hermanos? Cristo ya lo pagó todo en la cruz del Calvario. Él ya lo hizo todo. Pero ahora tiene que haber una disposición en nosotros para cumplir ese propósito por la cual Él nos salvó. El propósito de salvarnos es, Él quiere tener una iglesia, pero una iglesia llena con su vida. Ya la tiene. Ya somos su iglesia, pero todavía no hemos llegado a la meta. Amén, hermanos. Nuestra meta es Cristo. Nuestra meta es que Cristo sea formado en nosotros. Nuestra meta es de que lleguemos a ser una iglesia gloriosa, que esté llena de la vida de Dios. Amén. Pero tiene que haber. Eso lo va a lograr Dios a través de nosotros. Amén. Por eso la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es sufrida. Amén. Pero estamos aquí, ¿por qué? Pues por la edificación de la iglesia. Amén. Dios está edificando su iglesia, de la cual yo fui hecho ministro. Amén. La obra del ministerio, estamos aclarando lo que es la obra del ministerio, ser perfeccionados para la obra del ministerio, para que tú y yo ministremos las riquezas de Cristo a los demás. Y de esta manera vayamos siendo edificados, es decir, creciendo en vida. La palabra es vida, Cristo es vida. Si nosotros ministramos Cristo, la palabra, va a haber vida y va a haber crecimiento en vida. Por eso dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Anunciar cumplidamente la palabra del Señor es de que al yo estar predicando, más me vale que esté viviendo yo la vida de Cristo. Amén. Que nosotros estemos experimentando la vida de Cristo, sino puro conocimiento. Dios, por eso uno como ministro, uno tiene que estar experimentando la riqueza de Cristo. Uno tiene que estar experimentando la vida de Cristo para poder transmitirle vida a los hermanos, para poder predicar una palabra cumplida. Amén. Que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. ¿Me pasé? A quien Dios quiso dar a conocer las riquezas
de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Versículo 28. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué? Perfecto, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ese era el ministerio del apóstol Pablo. Para eso Dios le hizo su ministro, para que él pudiera ministrar la riqueza de Cristo a los gentiles. Amén. Para que ellos fueran presentados perfectos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, ¿ya entendió usted lo que es la obra del ministerio? Ser perfeccionados para la obra del ministerio. Tu pastor está para perfeccionarte. Tú eres un don, tú eres un regalo, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo y Dios te puso aquí para que funciones. ¿Y tu función cuál es? Ministrar la riqueza de Cristo. Por eso tengo que ministrarte la riqueza de Cristo, para que tú también. Por eso volvamos al ejemplo del maestro de matemáticas. Él da matemáticas para que los alumnos se gradúen en matemáticas y sean maestros de matemáticas. Pues lo mismo, impartimos la vida de Cristo para que seamos expertos en vivir a Cristo. Todos juntos vivir la vida de Cristo. Amén. Entonces recordemos que desde el capítulo 4 en adelante Pablo nos está llevando a una vida práctica. No se te olvide eso. Capítulo 1, 2 y 3, doctrina. 4, 5 y 6, práctica. Ahora nos están metiendo a una vida práctica, a que practiquemos lo que Dios ya ha logrado en Cristo. ¿Cuál fue el deseo de Dios al principio? En el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ¿cuál fue el anhelo de Dios? El anhelo de Dios era de reunir todas las cosas en Cristo, que Cristo fuera cabeza de todo, ¿sí o no, hermanos? Y ahora, ¿Dios lo logró a través de Cristo? Claro. Ahora nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, Él es nuestra cabeza. Ahora nosotros hemos sido metidos a Cristo, somos uno en Cristo por el Espíritu, ¿sí o no, hermanos? Ahora ya estamos aquí, ya está el deseo que había en el corazón de Dios, ya está, pero ahora Él lo quiere ver cumplido. Amén, hermanos. Para eso nos quieren llevar a una vida práctica, a que practiquemos lo que Dios ya ha logrado en Cristo, para que entonces se llegue a ser real en nosotros, y entonces en una forma viviente nosotros podamos ser una iglesia que está llena de la vida de Dios, exhibiendo la vida de Dios en este mundo. ¿Me explico, hermanos? Porque el anhelo de Dios en Efesios es llegar a tener, ¿qué? Una iglesia gloriosa. Ese es el anhelo de Dios en Efesios, llegar a tener una iglesia, pero una iglesia llena de la vida de Dios. En el capítulo 1, 2 y 3 ya lo logró Dios, ya tiene su iglesia, ya tiene su cuerpo, ya tiene su familia, ya tiene su reino, amén, ya tiene su morada, pero ahora Él quiere llevarnos a que lo practiquemos, a que se mire en nosotros, amén, hermanos, a que se esté viendo en nosotros. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 9, regresemos al capítulo 1, para que tú entiendas que ya lo ha logrado el Señor. Capítulo 1, verso 9 al 12, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, del cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces lo que Dios anhelaba, ya lo logró en Cristo, ya estamos aquí. Pero ahora, en el capítulo 4, Pablo está diciéndonos, vamos pues a guardar la unidad del Espíritu. El capítulo 1, todo lo que estamos estudiando, eso de los dones,
¿verdad? Y lo que vamos a seguir a hoy y mañana tiene que ver con la unidad del Espíritu. No se nos olvide, amén, la unidad del Espíritu. Ahora nos están llevando a una vida práctica, amén. Por eso, hermanos, el tema de hoy es que nosotros tenemos que crecer hacia 3 objetivos, amén. Por eso nos hablan de avanzar, por eso nos hablan de crecer. Te das cuenta que apenas me voy a meter, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos, Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, creciendo hacia 3 objetivos. Entonces, no creo que te los dé todos, pero al menos te los voy a nombrar para que tú los lleves en tus notas y tú te pongas a estudiarlo allá. Pero el primer objetivo a la cual tenemos que crecer es hacia la unidad de la fe. Número 2, tenemos que crecer hasta alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Y número 3, tenemos que crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo, que lleguemos a la plenitud de Cristo. Tú ya sabes que la plenitud de Cristo es de que todos nosotros como iglesia lleguemos a ser la plenitud de Cristo. Es decir, lleguemos a expresar las riquezas de Cristo. ¿Verdad que nosotros todavía falta? Todavía falta que expresemos mucho a Cristo. Por eso nos hablan de avanzar, nos hablan de ir hacia estos 3 objetivos que necesitamos nosotros llevarlos a la práctica. Pues ya están ahí, pero tienes tú que llevarlos a la práctica. Entonces, número 1, vámonos pues rápido, crecer hasta la unidad de la fe. Amén. La parte A del versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero fíjate bien, por eso yo te decía, hay que llevarlo suave. Si tú recuerdas, al principio del capítulo 4, Pablo nos habla de que debemos de guardar la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero aquí en el versículo 3, en la parte A, dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Amén. ¿Cuál es la diferencia entonces entre guardar la unidad del Espíritu y alcanzar la unidad de la fe? ¿Alguien lo puede explicar? ¿Qué quiso decir Pablo con eso de solícitos? En el versículo 3, Berna, si nos regresas, versículo 3, fíjate cómo dice, cómo empieza el capítulo 4. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Espero que ya lo hayas entendido. Si no, va a ser difícil que entiendas lo que es alcanzar la unidad de la fe. ¿Sí lo ves? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Versículo 13 parte A, hasta que todos alcancemos, ¿qué? La unidad de la fe. ¿Qué tú piensas? Bueno, te voy a dar chance a que pienses, porque aquí tenemos que pensarle, pero al final tenemos que decidirnos por lo que Dios dice, no por lo que yo pienso, ¿verdad? Pero te doy una chancita, ¿qué tú piensas que dice allí? ¿O qué diferencia hay entre guardar la unidad del Espíritu y llegar a la unidad de la fe?
Amén. Ahí la lleva. A los que nos escuchan por internet estaban contestando la respuesta, ¿ok? Porque de repente no se oye, ¿verdad? Allá. Pero están contestando, hermanos. Pero bien, porque yo les hice una pregunta, ¿verdad? Y ahí la lleva la hermana Janine. Dijimos que si tú no pierdes la secuencia, tú lo vas entendiendo, ¿verdad? Si tú no pierdes el contexto de lo que venimos platicando, tú no te pierdes. Pero si no vas siguiendo el contexto, pues de repente no sabes ni de lo que se está tratando este asunto. Pero bueno, para eso estamos acá, ¿no? Para seguir repitiendo, porque muchos a veces dicen, ya lo repitió, y lo vuelvo a repetir, porque solamente repitiendo y repitiendo aprendemos. Como dice aquel, en la repetición está el aprendizaje. A medida que estamos repitiendo hasta que uno dice, ay, fíjate que sí. Como alguien nos dijo, ay, fíjense que estaba viendo, hermano, lo del amor, hace como 20 años lo enseñamos, hermano, pero gloria a Dios que hasta ahora te iluminó Cristo. ¿Sí? Porque así es. Por eso está uno repitiendo hasta que de repente ya lo captas. Amén. Sí, porque ese hermano me dijo, ahora fíjate, estaba entendiendo que el corazón está compuesto de 4 partes, pastor. Y como que sí él me lo estaba enseñando. Y pues yo emocionado, dije, ay, qué bonito. Ya lo enseñamos hace 20 años, hermano. Pero gloria a Dios que ya te reveló lo que es el corazón. Amén. Entonces, estamos aquí con que Pablo dice guardar la unidad, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, pero acá dice que debemos de alcanzar la unidad de la fe. Por ejemplo, todos nosotros hemos creído en Cristo, ¿sí o no? Ya creímos en Cristo, nacimos de nuevo, tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, es decir, tenemos el Espíritu Santo dentro de nuestro espíritu. Eso es lo que nos trae una nueva vida, somos regenerados y todos somos hermanos, todos somos familia, ¿sí o no? Todos somos uno en Cristo Jesús, ¿sí o no? Nos han reunido en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? Pues tú eres nueva criatura, naciste de nuevo, eres engendrado de parte de Dios, eres un hijo de Dios según San Juan 1:12, tú eres nacido de Dios, eres engendrado de Dios, eres un hijo de Dios, yo también, tú también, por eso nos llamamos hermanos, por eso ahí van los hermanos, porque saben ellos que somos hijos del mismo Dios, amén. Ellos no dicen, ahí van mis hermanos, porque ellos saben que no son hijos de Dios, pero yo y tú sí somos hermanos, porque le servimos al mismo Dios, somos hijos del mismo Dios, somos uno, amén. ¿Sí entiendes eso, que ya somos uno? Pero eso de ser uno en Cristo no significa, ya soy hijo de Dios, gloria a Dios, aleluya, porque todos los cristianos ya saben, los cristianos de aquella iglesia ya saben que son hijos de Dios como nosotros también, pero ¿por qué no nos quieren? ¿O porque nosotros no los queremos a ellos? Porque no hemos entendido la unidad del Espíritu. No hemos entendido, ya somos uno. Pero ¿qué pasó? Solícitos en guardar la unidad, preocúpense. Esto es serio. Porque no hemos entendido el propósito de la unidad. Ya somos uno. Ser uno no significa que ya eres hijo de Dios y ya no. Dios nos hizo uno para un propósito. Dios nos metió en su familia, en su cuerpo, para que todos juntos cumplamos un propósito. Tristemente, la iglesia de Cristo ahora es un caos. ¿Tú crees que expresamos la vida de Cristo? Aquella iglesia hablando de esta hablando de aquella no dejando venir a los hermanos aquí, ni aquí hay los hermanos allá. ¿Tú crees que estamos nosotros expresando a Cristo? Que cuando una persona pregunta por una iglesia, le dice, aquella no sirve, no vaya para allá. A los pobres inconversos, en vez de hablarles de Cristo, ¿sí me entiendes? Tan pronto sabe que ya fue a la iglesia aquella persona, ¿a dónde fuiste? No, hombre, ¿qué andas haciendo allá? Los confundimos rápidamente. Entonces, no hemos entendido el propósito de la unidad del Espíritu. Nosotros, hermanos, es el tiempo que entendamos lo que significa ser uno.
en Cristo, ser uno en el Espíritu y empecemos a guardar la unidad. Por ejemplo, como dijo el chavo, te lo explico con manzanas. Dos hombres se unen en matrimonio, hombre y mujer. Dos personas, dije dos hombres, ¿verdad? Dos personas, iba a decir, Dios nos libre. Dos personas, hombre y mujer, amén, se unen en matrimonio. ¿Cuál es el propósito? Son dos, ella y él, pero se unieron en matrimonio, ahora son uno, ¿verdad? Y no, si mire que hicieron así. Todavía están pensando, no, me equivoqué. En vez de decir dos personas, ¿verdad? Dos hombres, dije. Dos personas. Un hombre y una mujer. El matrimonio, lo estoy aclarando, ¿verdad? Porque se mete uno. El matrimonio está hecho hombre y mujer. Hombre y mujer. Ese es el orden divino de Dios. Entonces, cuando el hombre y la mujer son dos, ¿verdad? Son dos. Y luego se unen en matrimonio, son uno, pero no se vuelve uno, ¿verdad que no? Siguen siendo dos. Pero son uno en matrimonio. ¿Y para qué se hicieron uno en matrimonio? Solamente, ay, yo quiero dormir calientito. Ay, ya no quiero cocinar el hombre, ¿verdad? Ay, ya no quiero trabajar la mujer. O sea, aquí, para eso es el matrimonio. Porque dijo aquella, no, dijo, yo no tengo que trabajar. ¿Quién dice que la mujer tiene que trabajar? Ustedes no saben la Biblia, dice. Dice, ¿de dónde salió la mujer? Pues a costilla del hombre tiene que vivir. Bíblica salió. Entonces, ¿cuál es el propósito de que se casaron y son uno? ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? ¿Por qué muchos matrimonios fracasan? Si ve, no entendieron lo que era el matrimonio, no entendieron lo que era la unidad. Pensaron que nada más era no comer, la otra no comer y la otra no trabajar, el otro dormir calientito. Pensaron que era todo eso. No, hay un propósito. El propósito, acuérdate que ahí lo dijeron, o lo dijimos. Prometo serte fiel en las buenas y en las malas, enfermedades, ya te lo sabes tú. ¿Verdad? Ya no lo sabemos. Pero ¿por qué muchos matrimonios fracasaron? Se unieron sin entender, hermano. ¿Por qué muchos cristianos fracasan? ¿Por qué muchos cristianos se desaniman, se enfrían, son tan descuidados? No saben, no han entendido, no han conocido lo que es ser uno. Ya soy hijo de Dios, somos uno. Dios te unió con un propósito. Efesios nos lo está dando. Ya lo estás mirando, ¿verdad? Dios te unió al cuerpo con un propósito. Dios quiere una iglesia gloriosa. O sea, estar aquí como cristianos, la meta es vivir a vida de Cristo. Ser uno en el matrimonio. Fíjate, esta está buena para una reunión de matrimonios. Es de que la esposa viva la vida del esposo. No se oye, padre. Y el esposo viva la vida de la esposa. No, amén. O sea, esto es mutuo. Cristo vino a morar dentro de nosotros y ahora somos uno en vida. Pero la meta es de que nosotros vivamos la vida de Cristo. El asunto del matrimonio es que ella no quiere vivir la vida de él, ni él quiere vivirla, cada quien. A mí me da tanta tristeza, hermano, ver a matrimonios que ahí están, los miras, pero divididos. No, él lo mío y yo él lo suyo y yo lo mío. Él paga esto y yo pago aquello. Él su cheque y yo mi cheque. Yo digo, ya estos están tronados, divididos. Aquí, hermano, pregúntame mi cheque, yo no sé, allá está. Todo es para ella. Ay, dice. Pues no tengo nada. De los dos. De los dos. Ella sabe que yo aborrezco cuando me dice préstame. Y me le quedo mirando, ¿qué dijiste? Sorry, dame. ¿Cómo que préstame?
¿Se ha oído entre ustedes, se ha oído usted entre los matrimonios? ¿Me prestas? Bueno, ¿y por qué me metí aquí? Somos uno, ¿eh? No entender la unidad. No entender la unidad. El propósito del matrimonio, ¿a poco no es vivir la vida del esposo y la vida de la esposa? Uno puede mirar que a la esposa no le gustaba el verde cuando se casó, y como al esposo le gustaba, ahora le encanta el verde. Lo mismo al esposo, no le gustaba el chile, ahora come mucho. O sea, eso es estar viviendo la vida del uno para el otro. No solamente eso, la unidad en el matrimonio es la familia, ¿sí o no? Es la familia, es criar hijos, verlos crecer y que también tengan sus familias como uno. Ese es el anhelo del matrimonio, ¿sí o no? Lo tienen un montón de chiquillos y ya no quieren batallar. Eso es parte de la familia, batallar. Eso es parte de la familia, gastar, invertir. Eso es parte. Amén. Los problemas vienen y van. Es parte. Uno piensa que el matrimonio todo va a ser color de rosa. No, hay momentos oscuros que uno quiere colgarlas, pero no, uno tiene que aguantarlas. Bueno, ellas también quieren colgar algunos, pero han entendido que así es. Y se disfruta. Llegan hasta tal grado de que cuando se llega a vivir uno para el otro, no, hombre, se acabaron los problemas. Sí, hermano. Se acaban los problemas. Años tengo con mi esposa que me acuesto sin estar discutiendo. Años. Pues no mucho, unos 10 años. Porque cuando ya llegas a una edad, ya olvídate de los pleitos. Puro sueño te cargas. Llegas ya a dormir, ¿cuál pelear? Te sientas en el sofá y ahí quedas. Amén. No ha entendido el cristiano la unidad. ¿Va a entender la unidad de la fe? ¿Va a entender la unidad de la fe? La unidad de la fe, como le decía la hermana, en pocas palabras, ya somos uno, ¿verdad? En el Espíritu. Ya somos uno. Ya Dios nos unió. Pero en esa unidad, fíjate bien, en esa unidad, por eso el apóstol Pablo nos pone la fe. Dice, en esa unidad tienen amor, porque hay que crecer en amor, ¿sí o no? Y el amor es una persona, y el amor es Dios, el amor es Cristo, tiene que crecer el amor. Pero también Pablo dice, ahí en esa unidad les dejo la fe, ahí tienen la fe, para que ustedes, como decía la hermana, practiquen, alcancen lo que Dios les ha dado. En lo que ustedes ya han creído, porque ustedes ya creyeron, amén, ya creyeron en las bendiciones del Padre, ya creyeron en las bendiciones del Hijo, ya creyeron en las bendiciones del Espíritu, ya lo tienen todo, ahí tienen la fe, han creído, pero ahora quiero que aparte de la unidad del Espíritu alcancen la unidad de la fe, que todos vivan, que todos experimenten lo que ya han creído en Cristo Jesús. Esto de la fe en Efesios no es que tú tienes que ir creciendo más fe, no, ya tienes la fe, sino que nos están metiendo a la práctica. Acuérdate, Efesios 4, 5 y 6, práctica, que tú practiques en lo que ya has creído. Hemos creído en Cristo, hermanos. Hemos creído en las promesas de Dios, en las bendiciones de Dios, en el propósito eterno de Dios. Entonces, por esa fe, nosotros unámonos cada día. O sea, todos juntos vayamos nosotros practicándolo. Ya ves que no es tan difícil, hermano. La fe es una fe práctica, de que nosotros vayamos viviendo, practicando lo que ya hemos creído en Cristo Jesús. Amén. Y vas a mirar pues que va a haber un cambio en tu vida, en nuestras vidas, hermanos. Uno anhela esto. Pero si no, niños en Cristo, niños en Cristo. Amén. Vayamos a Hebreos 13:7 y vamos a ir aterrizando. Me platica Berna que un día estaba yo predicando y le dije, vamos a aterrizar, y me la pasé como media hora y su hija dijo, yo me aviento en el paracaídas. Ya no aterrizó el pastor. Pero sí, vamos a aterrizar. Hebreos 13:7 dice,
Bueno, fíjate, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. De una vez nos dicen, porque aquí la meta es de que el pastor habla, pero ya miren que ahorita aquí detrás de los púlpitos hay quienes predican para llevarse la gloria, quienes predican para enriquecerse. Pero Pablo dice que aquí no, hay que predicar, hay que ministrarles la riqueza de Cristo, ¿verdad? Hay que ministrarles la vida de Cristo para que los hermanos sean llenos de la vida de Cristo y ellos también puedan ministrar. Es decir, sean expertos en Cristo también, en la vida de Cristo. Pero más nos vale a nosotros que lo hagamos seriamente, porque hay hermanos que están serios en la iglesia. Mira, esto es para todos, no solamente para tu pastor, es para ti también. Yo tengo que ponerme las pilas porque yo sé que hay hermanos serios que han puesto su vista en mí. Discúlpame que te lo diga de esa manera. Yo sé que ellos han puesto su vida en Cristo, pero confían en su pastor. Y por ellos me santifico. Y por ellos, hermanos, porque déjame decirte, no creas que los pastores no pasamos por tiempos difíciles, ¿eh? Porque a veces los cristianos piensan que ellos solos. No, los pastores también lloran. Los pastores también, hermanos, sufren. Los pastores también pasan por situaciones muy difíciles de la vida. A los pastores también se les revelan sus hijos. Hermano, los pastores también tienen problemas en sus matrimonios. No vayas a creer que tú también. No, hermano. Pero ¿sabes qué es lo que nos motiva? Es la responsabilidad que Dios nos puso. Él nos puso enfrente y tenemos la responsabilidad. Y hay hermanos que han puesto su mirada en nosotros. Amén. Yo sé que la han puesto en Cristo, pero ellos confían en el liderazgo que Dios ha puesto. Amén. Ellos quieren imitarlos, ellos quieren imitar su fe. Ellos saben que han creído en Cristo y que siguen a Cristo, y más nos vale a nosotros. Amén, hermanos. Pues lo mismo, déjame decirte a ti en esta noche antes de que nos vayamos. Hay hermanos que te están mirando a ti, han confiado en que tú sigues a Cristo. Han confiado en que tú estás serio. Hermano, sea responsable. Por eso, acuérdate cuando sientes desanimado, cuando quieres tirar la toalla, siempre acuérdate que hay alguien que ha puesto la mirada en ti. Por amor, hermanos, nosotros tenemos que recapacitar. Hay gente que ha creído en mí, que cree en mi fe y quiere imitar mi fe. Entonces tenemos que darle un buen testimonio. Amén, hermanos. Por eso aquí dice, imitar su fe. Por eso Pablo dijo, imítenme a mí, ¿verdad? Porque yo imito a Cristo. Entonces, más nos vale ser imitadores de Cristo, para lo que los hermanos, al querer imitarnos a nosotros, sean imitadores de Cristo. ¿Sí me explico, hermano? Cuando hablo de que han confiado en mí o han confiado en usted, ellos han confiado en Dios, ellos han confiado en Cristo, pero a través de usted, porque ellos saben que usted es un verdadero cristiano. Entonces no los defraudemos, no los defraudemos. Al menos en mí, no solamente pienso en usted, pienso en mi familia, pienso que tengo una esposa, pienso en que tengo hijas, tengo que santificarme por ellas también. Amén, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, por ellos, hablando de sus discípulos, de sus apóstoles, dijo, por ellos me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. De esta manera vamos a ir llegando a la unidad de la fe. En todo lo que hemos creído nosotros, lo vamos a ir practicando, viviendo, y juntos vamos a ir cumpliendo el propósito de Dios. Una iglesia llena de la vida de Dios. Amén. Segundo, crecer hasta llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Tercero, crecer hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso lo tocamos más hacia adelantito. Amén, póngase de pie. ¿Ya miró que esto es rico, hermano? No solamente tiene usted que llegar a alcanzar la unidad de la fe, sino también llegar a conocer al Hijo de Dios. Alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora te lo dejo de tareas, porque te lo voy a preguntar el domingo.
tal vez se lo pregunte a alguien en especial. Ahí ponte a estudiar qué es llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Y te doy una pista para que se te haga fácil. Es muy parecido a al llegar a alcanzar la unidad de la fe. Es muy parecido. Estamos hablando, no se te olvide, de algo práctico. Amén. Alcanzar el conocimiento del Hijo de Dios. Y ya lo del tercero ya te lo sabes, que la última meta es, el último es llegar a la estatura del varón perfecto, llegar a ser la plenitud de Cristo, porque hay una meta, ¿verdad? Hay una meta, la meta es Cristo. Amén. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de esa meta? Cada quien sabemos, pero el tiempo está corto ya, tenemos que apresurarnos. Amén. Demos gracias al Señor. Padre Celestial, le damos las gracias. Gracias por esta preciosa noche. Gracias por todos los hermanos. Gracias sobre todo por tu palabra que nos has enseñado en esta tarde, Padre. Gracias, Señor, porque llegar a esa parte de guardar la unidad de la fe, Señor, nos estás hablando de algo práctico, de algo en que ya hemos creído. Hemos creído en todas tus promesas, en todas tus bendiciones. Señor, hemos creído en Cristo. Somos uno, somos tu cuerpo, somos tu reino, somos tu familia, somos tu morada, Señor. Ahora, Padre Celestial, ayúdanos a todos juntos caminar hasta alcanzar esa unidad de la fe, que todos juntos vayamos experimentando el crecimiento en vida, que todos juntos vayamos practicando lo que tú ya nos has venido enseñando. Aquí es todos juntos. Ayuda a mis hermanos, que en esta noche, Señor, tú hayas hablado a su espíritu y que al salir de este lugar nos vayamos con una mente diferente, una manera diferente de pensar, saber que hay mucha responsabilidad, no solamente nuestros líderes, no solamente nuestros pastores, ellos llevan la delantera. Nosotros también somos dones, nosotros también somos tus cautivos, nosotros también somos tus hijos, nosotros también somos miembros del cuerpo de Cristo y nos has puesto para funcionar juntamente con ellos. Por eso tu palabra dice que al final todos juntos con la función de cada uno de los miembros, el cuerpo va siendo edificado. Señor, ayúdanos a anhelar la edificación, Padre. Tu venida está cerca, Señor. Y todos nosotros sabemos, Padre, que si nosotros no alcanzamos esa meta, pues entonces vamos a ser disciplinados. Pero de lo contrario seremos recompensados y nosotros anhelamos la recompensa, Padre. Gracias por mis hermanos, ahora despídanos en paz, llévanos a casa con bien y a usted siempre le damos la gloria. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos con un fuerte amén y amén. Gracias, hermanos, a todos, Dios les bendiga.